Romanos capítulo 1. Vamos a aprender un poco más. Creo que el Señor ya nos ha dado luz en cuanto a el Evangelio. Creo que hemos aprendido de la gracia del Señor y esto es algo muy bueno. Ya sabemos que el mensaje no es inventado por seres humanos. Ya sabemos que el mensaje solamente tiene un tema y es Jesús, el Hijo de Dios. Sabemos que el ser humano está perdido, a no ser que Dios quisiera revelarse al ser humano, y lo hizo a través de 66 libros, y estos 66 libros, llamada Biblia, tienen un tema, que es Jesucristo. El apóstol Pablo predicaba, pero tomaba textos del Antiguo Testamento para afirmar que Jesucristo es el Cristo, Jesús es el Cristo. Y la palabra Cristo también hemos aprendido que es ungido, el Mesías. Así que el ser humano está perdido a no ser que sea salvado por una persona. Esta persona es conocido como el Mesías del Señor. Hasta aquí creo que ya hemos aprendido todo esto e intelectualmente podríamos afirmar que es verdad. Intelectualmente podríamos decir, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. Y el católico romano dice lo mismo, el mormón dice lo mismo y el testigo de Jehová dice lo mismo. ¿Qué nos hace diferente de todos ellos? Ellos no hablan de la gracia, nosotros creemos que la salvación es por gracia. Sin embargo, hoy vamos a tomar Romanos capítulo 1, versículo 9. Dice así la Escritura. El apóstol Pablo le escribe esta carta a los romanos. Dice así: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Sirvo en el evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vamos a orar. Señor, esta es tu palabra. Por favor, ellos son tu pueblo, tus ovejas. Ellos tienen hambre de ti, quieren conocer, quieren saber. Padre Santo, y yo no podría engañarlos, sino al contrario, Señor, por favor, ayúdame a exponer tu palabra y solo tu palabra. Permite que ellos puedan amar tu palabra y tenerla como suprema autoridad en sus vidas, de tal forma que puedan tener hambre por leerla, entendimiento al leerla, deleite al obedecerla, Señor. Y que ellos, como todos tus discípulos, puedan defender la verdad de la Escritura. Padre Santo, ayúdanos a creer tu palabra y no solo a practicarla para nosotros, sino al contrario, como el texto lo enseña, a servir en el evangelio de tu Hijo. Enséñanos y prepáranos. Oramos de esta manera en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de que creemos? Nosotros también hemos aprendido que el Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, decía: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Arrepentirnos de que, ya hemos hablado de esto anteriormente, nos arrepentimos de cómo violamos los mandamientos del Señor. Entonces, cuando una persona que peca contra el Señor, no juzgamos precisamente o no condenamos precisamente al homicida, no condenamos al violador, porque ellos no son diferentes de ninguno de nosotros, porque el Señor Jesucristo dijo que aquel que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Para Dios, el Dios Santo, el hecho de que tú uses tu ira y uses palabras directamente para herir a otra persona, para Dios es como si hubieras matado a alguien. Y el adúltero, el Señor Jesucristo lo compara no con una persona que se acuesta con otra persona, sino aquel que mira a una mujer para codiciarla, y es precisamente lo que el ser humano tiene, y todos nosotros. Alguna vez hice un ejercicio con unos chicos y les preguntaba: aquí tengo un billete de $1,000,000 y les digo, ¿quién de ustedes nunca ha pecado? Los niños levantaban su mano. Yo nunca he pecado, decían los niños. Y yo les dije, bueno, ¿quieren saber si han pecado o no? Les dije, ¿quién quiere el billete? Ellos inmediatamente dijeron, yo lo quiero. ¿Y eso qué es? Es codicia. Entonces cualquiera de nosotros
vive practicando el pecado y no se da cuenta que es pecado y somos totalmente contrarios a Dios. Así que lo único que va a alumbrar nuestro pensamiento y nuestro entendimiento de qué debemos de arrepentirnos es el leer la Escritura. Porque ninguno de nosotros se arrepiente una vez y ya no se vuelve a arrepentir. Al contrario, nos arrepentimos de algo que nos lleva a darnos cuenta, estaba pecando contra Dios. Pero conforme vamos leyendo la Biblia nos va abriendo el entendimiento y nos vamos dando cuenta de que realmente pecamos contra Dios en muchas áreas y nos seguimos arrepintiendo el resto de nuestra vida. No hay arrepentimientos perfectos. No hay como que una vez ya arreglé con Dios y se acabó. Porque mientras sigamos leyendo la Escritura y sigamos aprendiendo solo de la Escritura, vamos a seguir aprendiendo cosas que son contrarias a Dios y que practicábamos. Pero esto es conforme vayamos leyendo la Escritura. ¿Qué tiene que ver todo eso con el texto de hoy? Bueno, hay tres cosas que quiero hablar el día de hoy con este versículo. El primero de ellos es que Pablo fue una persona convertida y él hizo 3 viajes misioneros, pero él está hablando en el versículo 9, porque testigo me es Dios, y me salto hasta la parte final, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Romanos 1:9 dice Pablo, testigo me es Dios, entre paréntesis, el centro del versículo, pero la parte final, ¿de qué le es testigo Dios? De que sin cesar, Pablo hace mención de vosotros, o sea ustedes los romanos, en sus oraciones. Pablo trabaja para el Señor. Y la semana pasada hablé de cuándo fue llamado Pablo al ministerio. No fue hoy convertido y mañana ya fue un misionero. Cerca de 16 años después de su conversión, repito, cerca de 16 años después de que él se convierte, entonces Dios lo aparta y lo manda de misionero. Si el Señor llama a alguno de ustedes antes, es gloria de Dios. Pero lo que tenemos que asegurar entonces es la segunda parte, porque Pablo dice en el versículo 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Cuando habla de mi espíritu, la palabra espíritu no está con mayúscula. Está hablando de su espíritu de Pablo. Él tiene un espíritu propio, que es una voluntad, es una influencia de él mismo para con él mismo. Entonces, cuando habla de mi espíritu, está hablando de obediencia. Y en tercer lugar, lo que quiero exponer hoy dice, sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Y la tercera parte que hoy quiero que tengamos es una prevención o una precaución. Se los dije hace un momento. Desgraciadamente hoy en día las personas van o están en iglesias pentecostales y carismáticas. Y yo repito, no tengo nada en contra de ellos. Yo creo que Dios salva a pesar de ellos y a pesar de nosotros. Pero sí creo que en las iglesias carismáticas se exaltan mucho los carismas, y los carismas son los dones del Espíritu. Esas iglesias donde se te dice ven y recibe tu milagro, esas iglesias donde ven y impongo mis manos y vas a ser bendecido, esas iglesias donde compra el aceite, compra la astilla de la cruz de Cristo, donde se te dice que hagas muchas cosas para que estés bien con Dios. Pero para Pablo el límite es el Evangelio de su Hijo. Yo le preguntaba también a unas personas en la semana, ¿ustedes se congregan? Y respondieron sí. Y les dije, bueno, ¿y te han hablado del nuevo nacimiento? Y ellos me dijeron, no, nunca. ¿Sabes de qué te habla el Evangelio inmediatamente? Te habla de que tienes que nacer de nuevo. El que no nace de nuevo, dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 5, el que no nace de nuevo no puede ver y no puede entrar al reino de Dios. Así que no es por obras. Y si tú eres honesto, no hiciste nada para nacer. Tú no hiciste nada para nacer. Tú no planeaste el día de que ibas a nacer, cuándo ibas a nacer, la familia dónde ibas a nacer, después de cuántos hermanos querías nacer, el papá que querías con la mamá que querías que te concibieran. Tú no planeaste, sencillamente tú exististe.
y te diste cuenta que estabas aquí. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Solamente comienza a leer la Escritura y se da cuenta que ha pecado contra Dios, y cuando menos se da cuenta ya nació de nuevo. ¿Por qué? Porque comienza a congregarse, a leer la Biblia, a orar, comienza a hacer cosas que le agradan a Dios, y cuando menos se da cuenta, las personas que han nacido de nuevo comienzan a odiar o a sentirse mal por las cosas que antes practicaban, y comienzan a amar, a interesarse por las cosas que antes le aburrían. ¿Y qué cosas nos aburrían a nosotros antes de venir a Cristo? Pues las cosas de Dios, las cosas santas. No nos gustaban, es aburrido, solamente son muy bien portados, etcétera, etcétera. Pero ahora nos interesa aprender de la palabra de Dios. Eso es el nuevo nacimiento, cuando Dios quita de tu carne el corazón de piedra y te da un nuevo corazón, uno que sí es perceptible de las cosas de Dios. Cualquiera de ustedes hoy puede venir a escuchar la palabra de Dios, pero de eso a que les interesen las cosas de Dios es un nuevo nacimiento. Mucha gente va a la iglesia, pero no mucha gente ama las cosas de Dios. Cuando tú hayas nacido de nuevo, vas a comenzar a amar las cosas de Dios y vas a comenzar a desearlas, y cuando no las tengas, te vas a sentir vacío. Eso es que naciste de nuevo. Sin embargo, ¿qué sigue después de esto? ¿Qué sigue después de esto? Porque Spurgeon decía que el nuevo nacimiento es como un nacimiento terrenal. Cuando un bebé viene a este mundo, tienes que alimentarlo. Cuando un bebé viene a este mundo, no lo pones a correr un kilómetro o dos o un maratón. No lo inscribes a un maratón de 50, 40 kilómetros. Cuando un bebé es recién nacido, tampoco le vas a dar carne inmediatamente, sino que comienzan, allí en los pueblos, muerden la manzana, la mastican, y eso es papilla, porque no hay Gerber, y se lo dan directamente a los pequeñines. Ahora, un bebé no sabe que es noche para dormir. Un bebé puede llorar a medianoche. ¿Qué sigue? Bueno, tú tienes que comprender que una vez que has nacido de nuevo y que te están sucediendo estos cambios, ahora Dios va a apelar lo que el apóstol Pablo dice, que es tu espíritu, tu obediencia, tu voluntad. Y cada uno de ustedes, hermanos, tiene que aprender a cuidar su propio corazón, porque hay muchas doctrinas, muchas falsas enseñanzas, muchos falsos profetas que van a confundir tu vida, van a esclavizar tu vida, y más en este tiempo. Y hablo tristemente de mi país, con tantas iglesias que están llevando al error y a la mentira a muchas personas. Gente que dice que es apóstol, gente que presume su cobertura, gente que dice que Dios te prosperará, gente que dice que nunca te va a tocar mal alguno, gente que te promete que si tú vas a su iglesia, entonces tú vas a estar guardado para el día de la tribulación o del juicio final. Todo ese tipo de cosas. Cuando si tú leyeras a detalle la Biblia, y hoy lo vamos a ver con el ejemplo del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, si hubiera vivido en esta época, estaría fuera de la voluntad de Dios, porque a Pablo siempre lo apedreaban, no lo querían, todo porque él creía lo que la Biblia dice. Y si tú vas a creer lo que la Biblia dice, quizá a veces llegues a tener roces con algunas personas, porque ellos quieren sentir, quieren emociones, en lugar de lo que dice está escrito. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con el primer punto, ¿de acuerdo? Vamos al libro de Hechos, por favor, el capítulo 3, y vamos a hacer rápidamente una remembranza, porque el apóstol Pablo se convierte o es convertido en Hechos capítulo 8. Si me dejan sugerir algo, yo quisiera sugerir que lean el libro de Hechos. Y después de leer el libro de Hechos, si pueden conseguirse algún tomo de la historia de la iglesia de Jesucristo, háganlo, háganlo. Hay muy buenos tomos, por ejemplo, el libro de los mártires de John Fox sería un buen libro que ustedes puedan comenzar a leer. Y si ustedes pueden leer la historia de la iglesia de Justo L. González, también pueden saber qué pasó con los apóstoles, cómo los matan sus discípulos, y de ahí cómo vienen todas las creencias hasta nuestros días. O hay otro libro del hermano Montecillos, que es Historia de la Iglesia,
Lean el libro de Hechos, porque es importante saber en lo que creemos y si estamos creyendo lo mismo que todos ellos están creyendo. ¿Por qué? Si tú no conoces tus raíces, si tú no conoces que formas parte no de un grupo ahorita, no formas parte de un grupo que se está reuniendo esta mañana, sino de un grupo más grande que también se han adelantado otros hermanos, se han dormido, pero que un día todos nos vamos a ver cara a cara, juntos vamos a estar con palmas en las manos diciendo la salvación le pertenece a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Uno de estos días tú te vas a encontrar con el apóstol Pablo, ¿sabías eso? Uno de estos días te vas a encontrar con Abraham, con Isaac y con Jacob, los que dice la Biblia. Un día tú vas a verte cara a cara con los apóstoles, quizá con otros hermanos a quienes mataron. Tú no eres diferente de ellos, tienes la misma fe, sellado por el mismo Espíritu. Ellos creyeron lo mismo que tú y yo estamos creyendo. Ellos creyeron que Jesús es el Mesías, el único Salvador, y que no hay otro nombre dado bajo el cielo en el que los hombres pueden ser salvos, sino es a través de Jesús, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Con esto quiero que rompas de tu cabeza la religiosidad que a veces se incrusta en nuestras vidas. Que yo voy a un grupo, que yo participo de una actividad. No, entiende que este trabajo se comenzó a hacer desde hace cerca de 2000 años. Cuando en el libro de Hechos viene el Espíritu Santo, comienzan a perseguir a los cristianos. Este hombre Saulo de Tarso comienza a perseguirlos. En Hechos capítulo 8 viene su conversión. En Hechos 8 matan a Esteban, pero en Hechos 9 es cuando viene la conversión de Saulo de Tarso, y de ahí en adelante, solamente en Hechos capítulo 10, vamos a volver a ver a los apóstoles hablando, a Pedro el apóstol. En Hechos capítulo 11 hay un informe, en Hechos 12 vemos lo último de los apóstoles, pero a partir de Hechos capítulo 13, que es donde les mencioné, a partir de Hechos capítulo 13, dice el versículo 1: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Notan en dónde está Saulo? Está en un lugar al cual le llaman iglesia en Antioquía. ¿De dónde se formó la iglesia en Antioquía? ¿Saben por qué nosotros nos llamamos la iglesia bíblica de la Laguna? En un principio el nombre de la iglesia era Iglesia de la Laguna, sencillamente Iglesia de la Laguna, porque cuando nos comenzamos a reunir, comenzamos en una mesa en San Juan Citlaltepec, que está justo a un lado de la laguna. Así que nosotros no nos pusimos otro nombre más complejo, sino sencillamente la Iglesia de la Laguna, porque estábamos como a 100 metros de la laguna. Así como aquí la iglesia de Antioquía. Antioquía es una zona geográfica, como Pablo le escribe a la iglesia que está en Roma. ¿Por qué la iglesia de Roma? Porque están en Roma, la capital del Imperio Romano. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Corinto, eran lugares geográficos. Ellos no se ponían nombres como la iglesia de los santos de los últimos días. No, ellos sencillamente eran el lugar geográfico, porque hay una iglesia ubicada geográficamente aquí a la redonda. ¿Cómo se forma esta iglesia? Si vamos a Hechos, capítulo 11, por favor, versículo 19. Hechos, capítulo 11, versículo 19. Dice el texto: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. ¿Recuerdan que Pedro es judío? ¿Recuerdan que los 12 apóstoles son judíos? Y recuerdan que al principio del libro de Hechos hay un grupo de gente reunida en Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés, y son judíos que viven en varias partes del Imperio Romano. Entonces son judíos. El evangelio en un principio se comenzó a enseñar solamente a judíos, porque solamente judíos entendían la palabra de Dios.
Pero también había gente que se juntaba en las sinagogas. Las sinagogas eran como las congregaciones o las iglesias, los templos cristianos, pero de aquellos días. Así que había gente que no adoraba a Apolos, no adoraba a Zeus, no adoraban a los dioses paganos de aquella época y se congregaban en las sinagogas. A estas personas se les llamaba prosélitos. ¿Por qué? Porque se convertían de los ídolos paganos al Dios de los israelitas, al Dios judío. Ellos comenzaban a aprender el Antiguo Testamento, pero ellos, al igual que los fariseos, no conocían a Dios, pero ahí estaban congregados. Así que cuando comienzan a dispersarse las personas que creyeron en el Evangelio de Jesucristo, le comenzaban a hablar solamente a los judíos. ¿Por qué? Porque solo los judíos tenían un previo conocimiento y solo ellos iban a poder creer. Según en el versículo 20 dice, en Hechos 11:20, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos. Los griegos no son judíos, los griegos son griegos. Los griegos creen en Zeus, creen en Poseidón, creen en Apolos, creen en las ninfas. Los griegos creen en su mitología griega, pero dice que hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Verso 21. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Gran número creyó. Pero el testimonio de que creyeron es que se convirtieron al Señor. Como cualquiera de nosotros, antes de venir a Cristo tenemos muchos dioses o muchos ídolos. Si somos mexicanos tradicionalistas, cuando se nos habló de Jesucristo, nosotros decíamos, sí, yo creo en Dios. Y si ustedes vienen de un fuerte linaje tradicional mexicano, seguramente también creen en la morena y en los santos y en muchas otras ideologías o idolatrías. Hoy sabemos que son idolatrías que se nos enseñó por tradición. Pero cuando nos convertimos al Señor Jesucristo, entendimos una cosa. Salmo 115 dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, tienen pies pero ellos no caminan. Entonces, cuando comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a entender que realmente a través de Jesús tenemos todo lo que nosotros necesitamos con el Padre. Hay algunos lugares donde llegan y se les dice, tienes que romperlo y tienes que dejarlo. Hermanos, yo quisiera que ustedes tengan más prudencia con la gente que esté escuchando la palabra, porque el testimonio de que ellos se convierten es que también van a dejar todas esas cosas. Pero ustedes dirán, yo ya no idolatro esas cosas. Pero ¿qué tal toda tu música? ¿Y qué tal tu trabajo? ¿Y qué tal tus películas? ¿Y qué tal? Todos nosotros venimos de una fuerte idolatría. Y no hablo precisamente de las estatuas. Esa idolatría son cosas que nos tienen atados a este mundo. Ídolo es aquel Dios que está por encima de ti y que tiene el poder y la facultad de doblegar tus rodillas y tu voluntad. Yo les digo a los muchachos algunas veces, tu escuela es tu Dios. ¿Por qué? Porque tiene la facultad de que llegues temprano. Pero si fuera el culto, no llegas temprano. Digo, no es nada personal con nadie. Es solo para mostrar que tienen el poder, sí o no tienen el poder. Y yo le digo a otras personas, tu trabajo es tu Dios. No, ¿cómo no? Tiene el poder para hacer que te quedes hasta tiempo extra a veces en tu trabajo. ¿Se dan cuenta cómo todos nosotros tenemos una fuerte tendencia a la idolatría? Y nos doblegamos ante cualquier cosa de este mundo, pero cuando se trata de las cosas de Dios, no tiene el poder ni la influencia suficiente para doblegar nuestra voluntad. ¿Saben por qué? Porque Dios es tierno. Y Dios dice que atrae a cada uno de nosotros con cuerdas de amor. Si Dios usara su ira, si Dios usara su poderío, nos destruiría y caeríamos rendidos a sus pies. Pero Dios sabe lo que somos. Somos polvo en el universo. Así que Dios es paciente para con nosotros y espera a que cada uno de nosotros venga a Él. Pero Él nunca nos ha abandonado. Él va a traer a su pueblo. Él va a traer a sus elegidos en pos de Él. Así que la garantía de que habían creído, dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó. ¿Y qué pasó? Y poco a poco
vamos dejando esos ídolos. Hay cosas que son radicales. El apóstol Pablo, habían ladrones en Tesalónica y dice que esos ladrones robaban. Pues es ladrón, si no robas no eres ladrón. Y si entonces te conviertes, ¿qué le dice Pablo al ladrón? El que robaba, ya no robe más, sino ahora trabaje con sus manos. Entonces son cosas radicales. Pero, hermanos, no quiero meterme donde no me incumbe. Esta semana Dios me permitió visitar algunas casas y había una gran alegría en mi corazón porque ellos me decían, ya estamos comenzando a sacar la piratería de la casa. Eso es un milagro sorprendente. ¿Se imaginan? En un mexicano que no haya piratería en su casa, ¡gloria de Dios! Se convirtió del ídolo al Señor Jesucristo. Y eso solo lo pudo haber hecho el Espíritu Santo en una familia, en una vida, en una persona. Es gloria de Dios. Así que así es como vamos manifestando que nos hemos convertido, porque esos ídolos que antes nos tenían atrapados, comenzamos a dejarlos. ¿Por causa de qué? Por causa de que Jesús es el Señor. Ahorita vamos a ver cómo se sustituye. Pero no solo son esas cosas. Recuérdenlo bien, hermanos. Todo aquello que tiene el poder de doblegar nuestra voluntad es un ídolo. Es un ídolo. Así que nosotros somos hallados idólatras muchos días de nuestra vida. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 14, acompáñenme, ahorita vamos a regresar a Hechos, por favor. El Señor Jesucristo enseña en Lucas 14, versículo 25. Lucas capítulo 14, verso 25, el título que está ahí no es inspirado por Dios, a veces ayuda, a veces no. Pero el título dice lo que cuesta seguir a Cristo. Verso 25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Noten la palabra que está utilizando el Señor Jesús en el versículo 26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida. Aborrecer. El Señor Jesucristo no estaba diciendo que tienes que odiarlos. Nos está diciendo que el amor que le tienes a tu familia, en comparación con el amor que le tienes a Dios, si tú los compararas, es radicalmente distinto. De tal forma que parece que odias a tu familia. Pero Dios nunca te manda a odiar a tu familia, porque si no, violarías el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Debes de amarlos. Pero en comparación al amor que le tienes a tus familiares, a tu padre, a tu madre, a tus hermanos, a tus hijos, pero también en comparación al amor que te tienes a ti mismo, el amor que le tienes a Dios debe de estar tremendamente por encima. Así que, cuando hablo de nuestros trabajos, de la escuela y de la vida cotidiana, nosotros somos comprometidos en el trabajo, somos comprometidos en las escuelas, en los estudios, en la vida social, en la vida secular. Llegamos a tener que comprometernos, de tal forma que el amor a Cristo debe de estar por encima del compromiso que tenemos a esta tierra. ¿Entendemos? De esa forma no es una idolatría. Pero cuando tiene más peso el mundo cotidiano y la vida cotidiana que el amor al que le tenemos a nuestro Dios, entonces se vuelve una idolatría. Ahí es cuando cada uno de nosotros debe de tener mucho cuidado. Entonces, volvamos a Hechos capítulo 11, por favor. Allí se convierte. La semana pasada les compartí la historia, hoy quiero que lo veamos porque quiero que notemos en la introducción a Romanos, ¿dónde está Pablo cuando le escribe a los romanos? Hechos capítulo 11, verso 21, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Verso 22, Hechos 11, 22,
Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Vamos a ver qué es lo que está pasando. ¿Dónde viene el Espíritu Santo? Viene a Jerusalén. ¿Dónde estaban los judíos congregados? En Jerusalén. Pero cuando comienzan a perseguir a los cristianos, que todavía no se les llamaba cristianos, cuando comienzan a perseguirlos en Jerusalén, lo que pasa es que ellos huyen. Entonces una parte se mueve hacia Antioquía, que está relativamente cerca de Jerusalén, un poquito al noroeste de Jerusalén, y entonces se enteran que hay cristianos, que repito, no se llaman cristianos todavía, hay convertidos que están creyendo en el Mesías. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace cuando hay unas personas que ya han creído en el Señor? Entonces los ancianos de Jerusalén, Pedro y los apóstoles dicen, vamos a enviar a alguien, y el más capacitado para cuidar de este nuevo grupo es Bernabé. Así que mandan a Bernabé, porque es un hombre lleno de misericordia, lleno de ternura, es el hombre de consolación. Mandan a Bernabé. Versículo 22 dice que mandaron a Bernabé a que fuese hasta Antioquía, y en el 23 dice, ¿quién Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y esto tiene que ver con nuestra enseñanza también de hoy. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Comenzó a decirles lo que tienen que hacer? No. ¿Saben qué es lo real de las iglesias cristianas bíblicas? Por eso le agregamos bíblico a la iglesia bíblica de La Laguna. ¿Por qué? ¿Qué hizo Bernabé? No llegó a decirle lo que estaba haciendo mal. Llegó a decirle lo que ya estaban haciendo bien. Y Bernabé utilizó lo que ellos ya tenían en sus corazones para exhortarlos a que siguieran haciendo lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que habían hecho hasta ahorita? Habían creído en el Señor. Es todo. Y lo que Bernabé llegó a hacer en Antioquía fue exhortarlos a sigue creyendo en el Señor. ¿De dónde sale su fe? Sale de la palabra del Antiguo Testamento. Así que, hermanos, si ustedes conocen a una persona que se está acercando a los caminos del Señor, no vayan jamás a decirle, ya no puedes hacer esto. Y se me olvida que esto tampoco. Te recuerdo que esto también es pecado. Y lo de allá no puedes seguirlo haciendo. Si tú sigues haciendo esto, entonces no vas a poder disfrutar de Dios. Y esto. ¿Saben lo que refleja una persona que llega con otro a decirle toda la larga lista de lo que ya no puede hacer? Así está viviendo esa persona. Así estás viviendo por obras. Pero cuando tú te estás deleitando en tu Salvador y estás creciendo en comunión con el Señor, entonces lo que haces es, ves a una persona y le alientas a que permanezca fiel al Señor. Dice después, repito el 23, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón. No olviden esta frase, con propósito de corazón. Proponte tú en tu corazón. Proponte tú en tu corazón, no faltes a la iglesia. Proponte tú en tu corazón, si ya te estás congregando, proponte aprender más y busca un discipulado. Proponte quizás servir en tu iglesia local. Comienza a proponerte en tu corazón. Pero es todo lo que tienes que hacer, proponerte y ponerlo en oración. Porque llegará un día en el que con propósito de corazón Dios afirma lo que te has propuesto en tu corazón para el servicio del Señor. Porque hay mucha gente que dice, yo voy a hacer esto, pero no lo hace. Y comienzan muchos ministerios a trabajarse y después desaparecen. ¿Por qué? Porque ellos no lo habían propuesto a la manera del Señor, sino que lo hicieron en la fuerza que no es del Señor. Continúo. Versículo 24. Bernabé era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Recuerdan Saulo dónde estaba? En Tarso. ¿De dónde Saulo? De Tarso. Así que Saulo estaba viviendo una vida común y corriente en Tarso. Saulo no había puesto una iglesia, por supuesto que estaba enseñando a personas. Pero Saulo de Tarso, después de que descendió a Arabia y estuvo en Damasco, después de que el Señor Jesucristo se aparece, regresó a su vida común y corriente en Tarso. Cuando llegó el momento, Dios usa a Bernabé para llamar a Saulo de Tarso a que venga al servicio.
Noten, versículo 25. Y hallándole le trajo a Antioquía, 26. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia. Y esta es la palabra que tanto quiero afirmar, hermanos. Enseñaron. No llegaron a hacer milagros y señales para que más gente se agregara a la iglesia. No hicieron eso. Ya había gente que había creído en Jesucristo. Ya había gente nacida de nuevo. Ya había gente que el Espíritu Santo estaba transformando. Lo único que necesitas, si tú has creído en el Señor Jesucristo, es que alguien te comience a enseñar la Biblia en tiempo y forma. Es todo lo que necesitas. Porque yo no puedo hacerte una nueva criatura. Yo no morí en la cruz por tus pecados. Nadie en esta tierra murió por ti en la cruz por tus pecados. Si tú has creído, es porque Dios hizo un milagro en tu vida. Él te trajo con amor a que creyeras. Y ahora que has creído, lo único que necesitas, comienza a leer tu Biblia. Y no dejes de leer tu Biblia. Pero además, acércate para que alguien te enseñe la Escritura. Eso es lo que todos tenemos que hacer. Porque es lo que hicieron. Noten lo que dice. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó, ¿qué? Cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Por qué se les llamaba cristianos? Porque se comportaban como el carpintero de Nazaret se comportaba. Y todas las enseñanzas que enseñó Pablo y Bernabé tenían que ver con una sola cosa. Cada vez te tienes que parecer más al Señor Jesucristo. En la manera de cómo eres padre, en la manera de cómo son esposas, en la manera en cómo eres hijo, en la manera en cómo trabajas, en todos los círculos de tu vida social, tú debes de comportarte como el Señor Jesucristo. Hay algunas personas que son solteros y piensan casarse, también deben de saber lo que es el cortejo a la manera del Señor Jesucristo. Toda tu vida gira en torno a cómo Dios es en la manera del Señor Jesucristo. De eso se trata la vida cristiana. Entonces, ¿dónde se congregaba Saulo? En la iglesia de Antioquía. ¿De dónde envían a Saulo de misionero? De la iglesia de Antioquía. Él lo agarró y dijo, bueno, ya me convertí, el Señor se me apareció, voy a poner mi propia iglesia, yo lo voy a hacer en Tarso. En Tarso no hubo una iglesia como tal. Dios tiene el tiempo para cada cosa y para cada momento, hermanos. Pero esto es lo que quiero que entiendan, que no hay prisa, pero sí hay prisa porque cada momento que pasa y no conoces más de la palabra y conoces más a tu Salvador, el tiempo que pasa no lo vas a recuperar. Lo único a lo que estás llamado es a leer tu Biblia, a pensar sobre la Biblia, a meditar sobre la Biblia y conocer más a Jesucristo. Si Dios tiene algo para ti en el momento adecuado, Él te va a apartar y te va a llamar para el ministerio y para su servicio. Pero hay tanta gente hoy en día que vive por obras. Tenemos que hacer el ministerio de esto, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y nunca tienen tiempo para deleitarse en Dios, de leer la Biblia. Nunca, jamás se vayan a dejar engañar por esas iglesias o por esas personas que dicen, en mi iglesia tenemos esto, 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 esto y esto. Pero no conocen la palabra del Señor. Ustedes deben de ser una iglesia que, como la iglesia de Antioquía, aprende. Y yo no conozco una escuela donde vayan los niños a la escuela y les impongan las manos y de repente se estén convulsionando porque vino sobre ellos el conocimiento de Dios. Así como van los niños a una escuela, así también los discípulos estuvieron con el Señor Jesucristo, solo que sin salones. El salón era los montes, el salón eran los desiertos. Ese era el salón. Así ustedes y yo tenemos que aprender, porque el Señor nos enseña todo el tiempo. Lees la Biblia y en tu vida cotidiana ves cómo Él se manifiesta. Eso es la vida cristiana. Ya leímos Hechos 13, versículo 1, el Espíritu Santo los aparta. Entonces aquí en Hechos capítulo 13, ellos salen de misioneros, y si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos, ellos salen en un viaje misionero y llevan el mensaje del Evangelio a otras personas. Capítulo 14, por favor, Hechos 14, versículo 21. Hechos 14, 21. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? No hicieron religiosos. La palabra discípulo significa alumno, gente que estudia,
gente que cree un escrito, eso es un discípulo, gente que sigue a un maestro. Y ellos hicieron muchos discípulos. ¿Discípulos de Pablo? ¿Discípulos de Pedro? No, ¿discípulos de quién? De Jesucristo. Lo que todos los cristianos de aquella época tenían en común es que ellos veían a Jesucristo como su único maestro. Lo que Jesús diga, dicen ellos, lo creemos. Lo creemos. Así que en el versículo 22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quienes habían creído. Ellos se van, pero tienen que dejar encargados. Esos encargados que cuiden a la iglesia se llaman ancianos. Y los ancianos tienen ciertas características si leemos a detalle la Escritura. Pero ¿qué hicieron? ¿Recuerdan Bernabé cuando llega a confirmar los ánimos? Propósito de corazón, ánimo. Eso estamos hablando de la persona. Cuando vemos a las personas que el Espíritu Santo ha obrado en sus corazones, tenemos que llegar a afirmar sus ánimos. Que con propósito de corazón, que ellos se propongan en el corazón, sigue adelante. La apostasía es otra cosa que después trataremos, pero nunca olviden confirmar los ánimos de las personas que han creído en la palabra del Señor. Nunca olviden eso. No sea que alguno vaya a tropezar a una persona que quiere acercarse a la palabra del Señor y terminemos lastimándolos. Después de aquí, si seguimos leyendo el libro de los Hechos, solamente en el capítulo 15 van a volver a aparecer los apóstoles, y nunca más en el libro de Hechos van a volver a aparecer los apóstoles. Cuando ellos se reúnen con Pablo, con Bernabé, con otros hermanos, porque algo está pasando. Judíos y no judíos están creyendo en el Señor Jesucristo. Los judíos creen en la ley de Moisés. Los griegos no creen en la ley de Moisés, ni siquiera la conocen. Así que llegan a una diferencia. Unos quieren enseñarles la ley, a fuerza tienes que cumplir estos requisitos. Y otros dicen, no, es que no podemos obligarlos a que cumplan estos requisitos. Y se hace una discrepancia entre las autoridades de la iglesia, los apóstoles y las personas que se están convirtiendo. ¿Qué hacemos? Hacen un concilio. Y es el primer concilio cuando llegan a un acuerdo y escriben una carta. Vamos a leer parte de esta carta. Dice en el versículo 22, capítulo 15... Hechos 15, 22, hay una carta, Hechos 15, 22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Noten que hay dos puntos. Ahí viene la carta. Los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas y mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias: que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Lo primero que tú como cristiano tienes que aprender entonces es esto. Verso 29, que os abstengáis, que te abstengas de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. En la antigüedad, la carne que se ofrecía, la comida que se ofrecía a sus dioses, lo ahogaban. Sacaban a los animales ahogados y los ofrecían para que sus dioses los bendijeran esa carne.
Y después hacían una fiesta, todos coman de esta carne, ya fue ahogada, ya fue sacrificado para nuestros dioses, cómela. Y así celebraban las fiestas. Lo que Pablo está diciendo, lo que los apóstoles están diciendo, mejor dicho, es: no participes de estas cosas. No participes de lo que se está ofreciendo a otros ídolos. Y la otra parte que es crucial es la fornicación. Son dos cosas que son cruciales para cada uno de nosotros, hermanos. Y Pablo lo va a explicar a los corintios más adelante. Esas son las bases de todo uno de nosotros. Aprende a buscar, separarte de todo lo que es idolatría en tu vida. Pero en segundo lugar, aprende a todo lo que es fiel hacia Dios. Cuando hablamos de la fornicación, hablamos de la infidelidad. La palabra fornicación viene del griego porneia. Y esta palabra porneia, sé que muchos de ustedes saben a lo que se refiere. Esto habla de que no hay moralidad, de que no hay fidelidad. Y Dios demanda que cada uno de nosotros aprendamos a santificarnos y a tener en santidad nuestros vasos, dice la Escritura. Pablo se lo escribe a los tesalonicenses. Tu vaso, ¿cuál es tu vaso? Varón, ¿cuál es tu vaso? Tu mujer es tu vaso. Y cada uno de nosotros como varones, si nuestras esposas son creyentes o no son creyentes, Dios nos llama a amarlas y a santificar nuestros matrimonios. Con esto, así como están los días hoy en día, les aseguro que se va a manifestar que somos creyentes. Porque gran parte de los hombres de esta sociedad no saben lo que es esto. Nosotros comenzamos a apartarnos de esta idolatría. La idolatría de la infidelidad y de otro tipo de cosas. Y cuando nos apartamos se manifiesta. ¿Ahora en qué gasto mi tiempo? Pues ahora gasto mi tiempo en conquistar a la que es mi pareja. Ya Pablo explica otras cosas en estas cosas del matrimonio, en estas situaciones del matrimonio, en fin. Pero sabes, tú fuiste diseñado para esto. Comencemos a hacer esto. Y estas cosas realmente nos llevan a una libertad. Ojo, estoy hablando en lo general, porque cada caso se debe de tratar en lo particular. Pero apartarnos de la idolatría es algo que todos nosotros tenemos que crecer en hacer. Después de Hechos 15, Pablo va a hacer otro viaje misionero, se aparta de Bernabé, tienen una diferencia. Llegan a Atenas, a Tesalónica, Atenas, pero en Hechos capítulo 18, Pablo está llevando el mensaje del Evangelio a muchos lugares. Arrepiéntete y conviértete. No saco mi lupa para ver si eres salvo o no eres salvo. Yo solo predico el Evangelio y los que son salvos realmente se convirtieron y le dieron la espalda al pecado. Ahora tienen hambre de Dios. Por el otro lado, los que no son salvos van a estar quejándose, esto es demasiado difícil, puras tribulaciones, puros pecados, no puedo hacer nada. Hay dos grupos de personas en la iglesia, ok, pero en Hechos capítulo 18, después de que Pablo sale de Atenas, Hechos 18, versículo 1, después de estas cosas Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer. ¿Recuerdas cuál es la capital de Italia? Es Roma. Y Roma es la capital del Imperio Romano. Así que conoció a un hombre llamado Aquila, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio, o sea el emperador Claudio, había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Noten que Pablo el apóstol no vivía de las ofrendas. Noten que Pablo el apóstol trabajaba con sus manos haciendo tiendas. Tiendas. Así que entre semana, escúchenlo bien, de lunes a viernes, ¿qué hacía Pablo? Trabajaba. Noten el versículo 4. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Los días de reposo para los judíos son los sábados. Hasta la fecha, el sabbat, para la mayoría de los judíos no se trabaja. Así que si un día entran a trabajar un trabajo de jefes judíos, ya tienen asegurado el sábado. No trabajarían el sábado.
Pablo toda la semana trabajaba, pero el fin de semana él se reunía con un grupo de gente que estaba interesado en aprender más acerca de Jesucristo. Discutía. Y repito, otra vez, no llegó Pablo a imponer manos. No llegó Pablo a voy a hacer milagro. No llegó Pablo con la astilla de la cruz de Cristo. No llegó Pablo con aceite de milagros. Pablo solo llegó con sus escritos y había una audiencia que estaba atenta para escuchar qué quiere decir la Escritura. Noten en el versículo 5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Lo alcanzó su discípulo Timoteo, lo alcanzó Silas, su compañero de viaje. Cuando lo encuentran en Corinto, porque Pablo a todos lados llevaba el evangelio, y cuando lo encuentran en Corinto, él ya está metido de lleno en la predicación. Hay tanta gente que está escuchando la palabra de Dios que ahora inclusive en 3 semanas ya no puede estar trabajando. Toda la semana le absorbe. ¿Cómo sabemos eso? Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es muy curioso esto, porque la sinagoga es el lugar de reunión. Ahí enseñaba Pablo. La gente se enoja con Pablo y Pablo dice, pues me voy de aquí. Sale y se va, no sabemos si a la derecha sale o se va a la izquierda. El chiste es que ahora habían 2 lugares juntos donde se enseñaba la palabra de Dios. Esto responde lo que alguna vez algunas personas decían, ¿es válido que hayan 2 iglesias juntititas? Claro, solo que una de las 2 está hablando mentiras. Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, otra vez esta palabra, enseñándoles la palabra de Dios. ¿A qué se detiene una persona en la iglesia? A enseñar, hermanos. Las iglesias son lugares de enseñanza de la palabra. Cuando Pablo llega a Corinto, conoce a Priscila y Aquila. Aquila y Priscila, su esposa. Llegan y ellos son del mismo oficio. Pablo les explica a Aquila y a su esposa, pero nunca nos dice que Priscila y Aquila se quedaron todo el tiempo con Pablo. Claudio el emperador ordenó que todos los judíos salieran de Roma. Así que tienen que salir de Roma y se encuentran en Corinto. Aquila y Priscila son del oficio de tiendas y Corinto es un puerto marítimo donde hay mucho comercio. Ahí se encuentran, se convierten, pero se acaba el edicto del emperador Claudio y tienen que regresar a Roma, porque ellos son gente rica. Aquila y Priscila son gente monetariamente sustentable. Así que ellos tienen que dejar Corinto y regresan a donde está su casa. ¿Y dónde está su casa? En Roma. Cuando Priscila y Aquila llegan a su casa, ellos comienzan a hablarle a sus seres queridos. Ellos no llegaron a comprar un terreno para poner un templo, levantar una gran congregación. Ellos llegaron y le comenzaron a hablar a la gente que tenían ahí alrededor. ¿Y qué creen? Se comienzan a congregar en la casa de Priscila y Aquila. Y allí Pablo se entera, este tiempo que estuvo en Corinto, Pablo se entera que hay una iglesia allí. Y Pablo dice, híjole, a mí me gustaría ir a Roma, es la capital del Imperio Romano. Si llego a Roma, seguramente
¡pum!, va a salir el evangelio a todas partes del Imperio Romano. ¡Cuánto quisiera ir a Roma! Así que, como lo decimos algunas veces, a Pablo se le cuecen las habas por ir a predicar ahí en vivo y a todo color en el Imperio Romano. Pero, según la carta que le escribe a los romanos, desde Corinto, él dice: hasta ahora he sido estorbado. Va a llegar un día, vamos a Romanos, por favor, capítulo 1. Va a llegar un día en el que Pablo va a poder estar en Roma, ni más ni menos, con una casa solito para él. Y va a estar las 24 horas del día predicando la palabra. Es más, va a tener siempre de cajón, va a tener a 2 que lo escuchen. Los 2 soldados que lo están custodiando allí en la casa. Pablo va a llegar, se me fue, perdón la palabra, cuando no te dejan salir de tu casa, va a estar arraigado en su casa. Si ustedes siguen leyendo el libro de Hechos y llegan al capítulo 20, Pablo sabe que va a descender a Jerusalén y de ahí sabe que va a ir a Roma. El Espíritu Santo se lo hace entender. Y sabe que en Roma, algunos historiadores dicen que cuando Pablo llegó a Roma y muere, otros dicen que llega a Roma y otro tiempo estuvo libre y regresó y muere en Roma decapitado. Pablo al fin va a llegar al Imperio Romano, en la calidad de preso. Pero hermanos, quiero que releamos el sentir de Pablo, porque esto tiene que ver con el evangelio de su hijo. Cuando Pablo le escribe la carta a los romanos, él está en Corinto. Es cerca del año 57 y 58. Leímos ahorita la historia de Pablo. Se va a quedar 1 año y 6 meses ahí. Pero la trayectoria que Pablo ha estado teniendo no es una trayectoria de visiones y sueños. Apenas aquí le vuelve a revelar otra visión el Señor Jesucristo y no le hace que le imponga las manos a las personas. Al contrario, lo que Pablo le hace a las personas es estarles enseñando. Él está invirtiendo en enseñanza. Noten cómo se forma la iglesia en Roma. Pero entonces, vamos a leer Romanos capítulo 1, por favor. El versículo 1. Pablo quiere una recompensa celestial. Romanos 1:1, la semana pasada vimos esta carta en la introducción. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Es una realidad. El apóstol Pablo está apartado y todo su tiempo. ¿Se dan cuenta cómo aún él en el ministerio, él trabaja para pagarse sus gastos? Así que esto de las iglesias no es un negocio. Esto de las iglesias no es a ver quién jala más gente. Esto de las iglesias tampoco es a ver qué iglesia tiene más actividades. ¿Quién tiene más gancho para jalar a más gente? Yo quiero que compartan este sentir, porque es el sentir del apóstol Pablo, por si alguna vez les llegan a decir, esa iglesia está re chiquita. No, al contrario, creo que la iglesia es grande, porque los que están reuniéndose realmente están aprendiendo la palabra del Señor. Al contrario de otros lugares donde no se les está enseñando la palabra de Dios, sí abren la Biblia, sí utilizan versículos, pero no les hablan del arrepentimiento y la salvación en Cristo Jesús. No les hablan de que te apartes de la idolatría y de la fornicación. No te hablan que hay una gran herencia en Cristo Jesús. Te hablan de dinero, te hablan de sanidad, te hablan de salud, te hablan de muchas cosas. Pero nunca te hablan que vas a morir un día y que el día que tú mueras, ¿ya estás preparado? Hay muchos cristianos que se dicen cristianos a sí mismos y siguen creyendo que portándose bien van a ir al cielo. No conocen lo que es la gracia del Señor. Es otro evangelio, no es el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo está metido de lleno y lo que él está mandando no es un aceitito. Lo que Pablo le está mandando a los romanos no es una cruz, un pedazo, una astilla de la cruz de Cristo para que todos la toquen y sean bendecidos. Lo que Pablo no está mandando a Roma son pulseras. Pulseras que él gane, porque pues el ministerio, ya saben, los gastos del ministerio son muchos. Viajar de aquí a allá seguramente necesita una alta economía. El apóstol Pablo, él no está mandando pulseras que le ayuden oye, cómprame una, además te va a bendecir, yo la toqué. ¿Se dan cuenta la falsedad de las iglesias de hoy en día? De la gente que está usando el nombre de Dios para adjudicarse ellos mismos una fama y una riqueza.
Pero lo que el apóstol Pablo sí dijo fue en el versículo 2, Romanos 1:2. El evangelio de Dios que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. Hasta aquí es un mensaje muy profundo, muy profundo. Las personas que estudian a Dios a través de la Escritura se les llama teólogos. La teología es el estudio de Dios. La teología utiliza argumentos más elevados del conocimiento de Dios. Palabras como neumatología, bibliología, escatología, son palabras que te pueden enseñar de una manera poderosa y profunda verdades profundas y poderosas de la Escritura. Pero la mayoría no conoce la teología y no sabe lo que es teología sistemática. Teología sistemática es Dios. ¿Qué dice toda la Biblia de Dios? Biblia, ¿qué dice toda la Biblia de la Biblia misma? Fe, ¿qué dice toda la Biblia de la fe? Eso es teología sistemática, hermanos, y todos ustedes algún día, espero que no muy tarde, van a aprender lo que es esto. ¿Por qué? Porque las personas que están enseñando hoy la Biblia no saben lo que es Dios. Ellos dicen, pues yo creo que Dios es amor. Y yo creo que Dios no va a mandar a todos al infierno. Yo creo, yo. Pero nunca dicen, la Escritura dice así. Es un grave problema. ¿Y saben lo que era Pablo? Pablo era un teólogo. Pablo era un teólogo. Y si ustedes pudieran estudiar a detalles las cartas del apóstol Pablo, está saturada de pasajes del Antiguo Testamento que él toma e interpreta en el sentido correcto que tú y yo debemos de entender. Por eso es que una persona cuando viene a Cristo, lo primero que debe de leer es el Nuevo Testamento. De donde quieran, pero el Nuevo Testamento. Principalmente los Evangelios, pero el Nuevo Testamento. ¿Por qué el Nuevo Testamento? Porque ya viene desmenuzada la teología sistemática. Y tú puedes ser un teólogo leyendo las cartas del teólogo, el apóstol Pablo. Él nunca mandó aceite, nunca mandó pulseras, nunca mandó esas cosas. Lo único que él hizo fue enseñar y poner en sentido correcto lo que la Biblia del Antiguo Testamento significaba en el Nuevo Testamento. Es a lo que estamos llamados, hermanos. Por favor, es a lo que estamos llamados. Y es lo que Pablo dice, versículo 6. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Noten ahora el verso 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La fe de la iglesia en Roma, de este puñado de gente que se está reuniendo en la casa de Priscila y Aquila, a todo mundo le están compartiendo el evangelio. Ellos evangelizan. Son una iglesia sí pequeña, porque no todos se convierten, pero son una iglesia que comparte el evangelio todo el tiempo, todo el tiempo. Tanto que le han llegado las noticias a Pablo. Oye, Pablo, tú estás en Corinto. Eso que tú estás enseñando, también lo están enseñando allá en Roma. ¿Cómo? Si yo nunca he ido a Roma. ¿Cómo fue? Porque Priscila y Aquila aprendieron de Pablo y cuando llegan a Roma, comienzan a enseñar lo que Pablo les había enseñado. Así se establece la otra iglesia. ¿Cómo se establecen las iglesias entonces, hermanos? No con propaganda. No se establecen con grandes edificios. Las verdaderas iglesias, ¿recuerdan cómo fue que Bernabé fue por Saulo? Porque la gente estaba aprendiendo el mensaje y necesitaba ayuda. Necesito un maestro. Ya me acordé, voy por Saulo. Y cuando estuvieron, no tenían activismo cristiano. Lo único que hacían era, los que quieren aprender, vengan, escuchen la palabra. De esto se trata el evangelio del Hijo. Servir al evangelio del Hijo es enseñar lo que otros enseñaron conforme a la palabra. La verdadera iglesia del Señor no está en un edificio. La verdadera iglesia es la que está regada por todo el mundo, que ha estado regada por toda la época de la historia, y son gente que tiene algo en común. Ellos han creído lo que este libro dice. Han leído este libro, lo han estudiado, lo han defendido con sus vidas. Esa es la iglesia del Señor.
Han aprendido a creer lo que está escrito. Y recuerdan lo que Pablo le dijo cuando visita a los hermanos de su primer viaje misionero. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Este mensaje es contrario a las iglesias que te prometen paz. ¿Sabes? Dios no te promete la paz de este mundo. Vas a tener tribulaciones, quizá te corran, quizá te quedes a veces sin familia, pero todo depende. ¿Estás creyendo este libro? ¿Estás creyendo lo que dice este libro? Yo quiero alentar su corazón para que no teman. En México no creo que pase, que te maten, que se metan a tu casa y te balacen. No creo que en Zumpango suceda, todavía lo digo y está grabado, no creo que eso suceda todavía aquí. Pero les digo algo, los hermanos que se van a Medio Oriente saben a lo que van, están en medio de lobos, musulmanes. Saben que los musulmanes no te van a escupir en la cara solamente. Nuestros hermanos que van de misioneros allá a llevar el evangelio, allá en Medio Oriente, ellos saben que estos hombres usan bombas, decapitan, cortan en pedazos, matan a los cristianos, solo por un mensaje, solo por un mensaje. Así que lo que hace al cristiano cristiano no es su iglesia, no es su actividad, ni su ministerio. Lo que hace al cristiano cristiano es porque estudia, aprende, practica lo que dice este libro. Eso hace al cristiano cristiano. Así que cualquiera de nosotros que diga yo soy cristiano, seguramente es porque lo ven con la Biblia. Le dicen los maestros a los estudiantes en la escuela, tú vas a la escuela sin lápiz. Yo recuerdo que mi maestra me lo decía, ¿cómo vas a la guerra? Sin fusil. Y seguro también se los decían. Y quizá a veces tú no dices soy cristiano, pero te ven las actitudes y te dicen, como un hermano me compartía una vez, que le dijeron, no sé qué seas, pero tú no eres católico, ¿verdad? Se ve en tu actitud, se ven cómo te conduces. A veces nos ven la Biblia, a veces no nos ven, no importa, porque también desgraciadamente hay veces que la gente carga la Biblia, pero es para mal. Como los carros que son cristianos, ¿los recuerdan? El carro será cristiano, pero el conductor no. Que le ponen el ictus, el pescadito al auto. Ser cristiano implica leer, creer, practicar, meditar, estudiar. Eso es ser un cristiano verdadero. Hermanos, yo quiero que ustedes tengan, porque Pablo les va a decir en el versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Tienen una fe común. Pablo nunca ha visto a los de Roma y los de Roma nunca han visto a Pablo. Pero él dice que creen lo mismo, que tienen una fe común. Y Pablo está diciendo, yo quisiera ir para platicar algo con ustedes y que ustedes me cuenten algo y ser mutuamente confirmados. Pablo no está diciendo, soy el sabelotodo. Pablo está diciendo, ustedes también pueden alimentarme a mí, pueden alentarme a mí. Eso es el cristianismo bíblico, en donde la Biblia es nuestro fundamento, y es por eso que le agregamos a la iglesia de la Laguna el bíblico. Porque podrían decir, tú eres de los que se tiran al piso, tú eres de los que saltan, tú eres de los que roban, tú eres de los que piden dinero, tú eres de los que quieren un edificio de lujo. No. ¿Saben por qué le agregamos bíblico? Porque al igual que el apóstol Pablo, al igual que Priscila y Aquila, al igual que Apolos, al igual que Juan Marcos, que Timoteo, que Epafrodito, que Epafras, al igual que Tito, al igual que Filemón, al igual que cada persona que ha creído en el Señor Jesucristo, verdaderamente tienen la Biblia como su regla de fe y de conducta. Ustedes y yo hablamos hace un momento acerca de la idolatría. Sí, pero es lo que Dios haga en tu corazón. Lo que está escrito, y si tú has creído, no vas a poder ir en contra de lo que está escrito. Y con el tiempo te vas a ir dando cuenta cómo se va cayendo la idolatría de tu vida. Las blasfemias, las codicias,
Como los leprosos, así somos todos nosotros. Él nos da un nuevo corazón en un instante, pero conforme vas creciendo en tu vida espiritual y conforme más vas leyendo este libro, tú mismo lo lees, tú mismo lo crees, tú mismo lo meditas, la lepra se va cayendo de tu vida. Y ya no es tan fácil que llegue una persona a tu vida y te diga, tienes que hacer esto. No es cierto, porque está escrito. Él me amó y se entregó por mí en la cruz. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, pero también tengo luchas. También tengo luchas. También sigo atrapado en cosas. Así que lo que Pablo con los apóstoles escriben como una carta, no queremos ponerles más carga. Apártense de idolatría y apártense de fornicación. Sigan leyendo la Escritura. Aliéntense a las buenas obras. Busquen al Señor juntos. No se hieran entre hermanos. Pablo le va a escribir una carta a los Gálatas. Pues si se muerden unos a otros, tengan cuidado de no matarse unos a otros, porque es peligroso el herirse tanto. Así que en primer lugar ya entendimos que Pablo fue convertido. Tuvo 3 viajes misioneros y lo que él quiere es, él sirve en su espíritu, en su voluntad, en el evangelio de su Hijo, capacitado por el Espíritu Santo. Pero para Pablo es un deleite trabajar, pagarse sus gastos, y predicar la palabra. Hermanos, cuánto sería bueno que veamos cómo Dios a todos nos va llevando a eso. Me enteré que el día de ayer más hermanos fueron al evangelismo. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Y cuando nosotros sigamos practicando esto, nos vamos dando cuenta de lo que Pablo está diciendo aquí. Quiero compartir un don espiritual. Cuando un ídolo se cae, debemos de llenarlo con tiempo en el Señor, leer la Biblia, orar, servir al Señor, compartir, salir quizá a la calle y compartir con otros el Evangelio. Eso es evangelizar. Porque un hermano que entregue un ídolo y se va a quedar con un gran hueco. Imaginen a esos hermanos, yo fui también de ellos en su momento. Todos los sábados era ver películas, piratas también. El Señor me hace ver que no está bien, que, ok, Él me ama, Él me salvó, pero cuando veía algunas películas blasfemaban el nombre de Dios, hablaban cosas contrarias a la Biblia, insultaban a mi Dios, y ya no me sentía tan a gusto viendo algunas películas. Ok, ahora veo otro tipo de películas. Bueno, ahora estas, una lucha, ok, ya para qué pierdo el tiempo, pensé. Dejé de verlas, ¿y ahora qué hago? Venía la ociosidad, hermanos, viene la ociosidad. Traes toda una tendencia, traes toda una inercia de siempre vivir así, y de repente te lo quitas. Dicen que los drogadictos, que tienen muchos años en su adicción, cuando se dejan en un instante de estas cosas, dicen que pueden morir, porque su cuerpo está tan acostumbrado que lo necesita. Y necesitan sustituirlo con otra cosa. Recuerden que en el Espíritu somos nuevas criaturas. Somos hechos completamente nuevas criaturas. Pero la carne sigue ahí, queriendo incitarnos en las cosas contrarias al Señor. Las tentaciones y las tribulaciones están latentes y están vigentes. Tienen que sustituirlo por otra cosa que hagan en el Señor. En el Señor. Entonces, pensamos en esto, mi esposa y yo. Pues, si no vamos a hacer esto los sábados, ¿ahora en qué vamos a invertir el tiempo? Pues hay que salir a compartir la palabra, hay que evangelizar. Y ha sido de mucha bendición. Ustedes aprendan a sustituir lo que están dejando estos ídolos por cosas en el Señor, tiempo en el Señor. Porque no hay nada más peligroso que un hermano de ocioso. Satanás está esperando a algún cristiano ocioso para todo lo que me has dejado tirado, dirá él. Aquí vienes atrasado. Y algunas veces estos hermanos pecan, como no tienen idea, porque dejaron una cosa para no hacer otra cosa. Y después los veo tristes y agobiados. ¿Qué hiciste? Pequé deliberadamente. Claro, por tanta ociosidad en tu vida. No, cuídate. Por eso Pablo dice, en mi espíritu. No está hablando de su espíritu en mayúscula, sino en su espíritu, voluntad, ocuparse según su capacidad. Y por último, los límites.
Tú puedes hacer lo que quieras en esta tierra. El Señor te ha salvado por gracia. Pablo le va a escribir a los corintios: todo me es lícito, pero no todo me edifica. Solo tienes un límite. Y Pablo está diciendo: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo. Él no está sirviendo conforme a sus ideas, conforme a lo que él cree. Él está sirviendo conforme, y sus límites son el evangelio de su Hijo. El evangelio de su Hijo. Esos son sus límites. Tú puedes hacer todo lo que quieras, siempre y cuando el límite sea el evangelio de Jesucristo. Y para saber cuáles son los límites, hay que conocer el evangelio de Jesús. Lean el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Léanlo otra vez, y léanlo 3 veces, y reléanlo una 4ª vez. Estén empapados del evangelio del Señor, para que cuando ustedes practiquen algo en su vida cotidiana, disciernan. Esto sí es agradable al Señor, esto no es agradable. Lo que Dios quiere no es imponerles una carga y que todo el tiempo les esté diciendo: no hagas esto. Porque Dios no les va a hablar por una voz audible que te diga: vas a pecar, no lo hagas. Dios no es así. Todo lo que Dios quiso decirnos, lo dejó escrito. Y como todo lo que Dios quiso decirnos lo dejó escrito, por eso Pablo toma de lo que se quedó escrito por parte de Dios y así le enseñaba a los demás. Cuando él tomaba la enseñanza y le exponía, las personas entendían. Y cada uno entendía lo que tenía que entender, porque el Espíritu Santo le da a cada uno lo que necesita entender. Así que su trabajo es creer en el evangelio. Su trabajo es convertirse, arrepentirse y convertirse. Denle la espalda al pecado, dejen la idolatría, observen la idolatría en su vida. Vengan a Cristo, escuchen la palabra y aprendan. Hermanos, esto es una iglesia. Y la iglesia tiene como límite el evangelio de su Hijo, y el Hijo nos llama a libertad. A libertad. Por favor, quiero agregar algo. Nosotros no podemos ser como otras iglesias, donde todos tienen un lenguaje. Dios te bendiga, gloria a Dios, amén. Y siempre todos estamos bien. Porque entonces seríamos una iglesia hipócrita. Porque la Biblia dice que sus hijos tienen tribulaciones. ¿Cuántos tuvieron tribulaciones esta semana y cayeron? Y necesitan oración. Deben de tener un hermano al que le digan: ora por mí. Para eso es la reunión de oración. Oren por mí. Oren por mi familiar, oren por mi cónyuge, oren por mi esposo, oren por esto. Porque a veces dudo. Las falsas iglesias son las iglesias donde todo está bien. Y donde cada gente que se reúne cada semana llegan sonriendo. Pero cuando se van, así como llegaron con su tristeza y su amargura, así se van con su tristeza y su amargura. No, siempre hay un versículo y un consejo. Si algún hermano les está dando un voto de confianza para contarles secretos, luchas, batallas, siempre díganle: ¿quieres que te escuche o quieres que dé mi punto de opinión? Porque a veces los hermanos solo quieren ser escuchados, ¿cierto? No quieren un versículo. El Espíritu ya les recordó el versículo. Solo quieren compartir con alguien esta carga. Al final preguntamos: ya te escuché. ¿Quieres que te diga algo o solo así lo dejamos? ¿Quieres que ore solo por ti? Eso es una iglesia del Señor. Eso es una iglesia donde oramos unos por otros, nos cuidamos unos a otros, conforme a la Escritura. Ese es el límite del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ninguno de nosotros se puede condenar el uno al otro, jamás, jamás. Pero sí podemos alentarnos a las buenas obras. Eso es el servicio en el Evangelio del Hijo, del cual Pablo está hablando, para ser mutuamente confortado, tanto él con los romanos como los romanos con él. Y esto es toda la vida cristiana. Si el Señor llama a alguno a otro lugar de autoridad en su iglesia, será en su tiempo y en su gloria. Mientras tanto, todos nosotros somos simples cristianos, comunes y corrientes, que van a ser llamados a ser
fuera, a no ser comunes y corrientes. Pero nadie quiera correr sin antes haber comenzado a caminar en los caminos del Señor y su Evangelio. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a permanecer en tu palabra, a creer tu palabra, a estudiarla, a meditarla. Señor, creemos que tú dejaste este libro escrito. Háblanos, Padre Celestial, háblanos al corazón. A veces queremos dejar pecados con nuestra fuerza, pero no entendemos cómo dejarlos. Pero cuando tú abres el entendimiento en tu palabra y cuando tú muestras la gloria de tu Hijo Jesucristo, dejar los pecados no es difícil, Señor, porque ya nos has mostrado mejores cosas. Padre Celestial, mi oración es porque cada uno de nosotros tengamos la Biblia en máxima autoridad, en alta estima, y busquemos tiempos. A veces no se tiene el tiempo en la mañana, a veces no se tiene el tiempo en la noche, pero quizá a veces durante el trabajo o la escuela sí se tiene tiempos para buscar tu rostro y leer un poco más de tu palabra. Señor, danos esta gracia de no olvidar tu palabra ningún día de nuestras vidas y leerla constantemente, porque creemos que tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y allí donde estemos, si tú inclinas nuestros corazones, va a ser como esos sueños que despertamos y volvemos a dormir y seguimos soñando el mismo sueño. Padre, danos esta gracia, Padre Celestial, porque podríamos leerla, pero sin esta gracia no sabemos qué seguía, no sabemos en qué nos quedamos. Pero si tú inclinas nuestros corazones, así nos interrumpan por horas o por días, así retomemos tu palabra de una manera fresca y constante, sabremos que allí nos habíamos quedado, con el hambre, con la sed, con el entendimiento, con la alegría, con el temor reverente. Haz este milagro en nuestras vidas, Señor, que no olvidemos nuestras lecturas diarias, sino que al contrario sea una idea general de tal forma que la hagas crecer en nuestro corazón y podamos verla de una manera completa y no por partes. Padre Celestial, ayúdanos a comprender el Evangelio de tu Hijo, en el cual vivimos y nos movemos y somos. Déjanos, Señor Santo, crecer en este milagro. Te alabo, Padre, porque hoy tú me dejaste compartir esta enseñanza. Lleva a cada uno de mis hermanos a discernir y a creer o a rechazar. En Cristo Jesús es que oramos, para tu gloria. Amén.